día. Muy buenos días. Desde el Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería les damos bienvenida a esta primera charla del ciclo 2023. En sí es una presentación del libro El transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, el desafío del siglo XXI. Nos van a acompañar para la apertura el ingeniero Pablo Bereziartúa como presidente del CAI y el ingeniero Manuel Solanet como presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Nos va a acompañar Máximo Fioravanti como coordinador de este ciclo y va a hacer las presentaciones de los panelistas cuando llegue su turno. A todos les agradecemos mucho por su presencia aquí en la biblioteca del CAI, a los que están de manera virtual. No se olviden que esta charla está siendo transmitida también por el canal de YouTube del CAI, donde la van a poder volver a encontrar, tanto como las charlas que ya fueron realizadas años anteriores. No hablo más, le doy la palabra al ingeniero Pablo Bereziartúa para que dé comienzo a este evento. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos. Buenos días, Manuel. Gracias a todos los que nos acompañan. El CAI viene trabajando en los últimos tiempos en una alianza que hemos hecho de trabajo con la Academia Nacional de Ingeniería, y ese trabajo conjunto creo que muestra uno de los temas que tenemos que potenciar en nuestro país, que es la asociatividad, la capacidad de trabajar en conjunto, la capacidad de sumar recursos, de sumar talento para un mismo objetivo. Y para mí es muy grato dar inicio a este evento hoy, porque hoy vamos a tratar uno de los temas que nos propusimos de manera conjunta con la Academia hace ya un tiempo atrás, y que pensamos que es uno de los grandes desafíos que tenemos, que es cómo hacer, especialmente con el caso de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, cómo hacer en los próximos años, con una visión pragmática, bajada a tierra, concreta, alejada de frases y de expresiones comunes, cómo hacer para resolver el AMBA. Y un aspecto fundamental para resolver el AMBA, que es un área que todos conocemos bien, pero que presenta enormes desafíos hacia adelante, en buena medida por la falta de capacidad que hemos tenido como sociedad para generarnos una planificación que logre que el desarrollo de esta área metropolitana sea orgánico y esté adecuado a las posibilidades que nos permite la economía, que nos permite nuestro modo de vida. Al mismo tiempo quiero decirles que nosotros vemos un enorme potencial en el área metropolitana. Las ciudades son jugadores centrales del siglo XXI. Son, en buena medida, la plataforma de las innovaciones. Para innovar hay que estar en un sistema, en una red, y las ciudades lo que permiten es innovar. Algunos de ustedes conocen estos temas. Existe una ley sobre las ciudades que es la ley de la superlinearidad de las ciudades. Y esa ley, que la estudió un físico que se llama Jeffrey West, lo que hizo fue graficar el tamaño de la ciudad y lo que es capaz de producir la ciudad. Y lo que encontró es que una ciudad que es 2 veces más grande, que es el doble de grande que otra, no produce 2 veces más que esa ciudad. Produce por 1,2, por 1,3 muchas veces. Es decir, que el tamaño para la economía actual, la economía del conocimiento, la economía del valor agregado, no es necesariamente algo negativo. Pero eso es solo cuando es funcional, cuando es agradable vivir en esa sociedad. Y para que eso suceda, tiene que ser un sistema sustentable, en lo ambiental, en lo social, en lo económico. Y tiene que ser un sistema que esté dotado de la infraestructura necesaria para poder llevar adelante las decisiones que todos nosotros queremos llevar adelante en términos de nuestro modo de vida, en términos de nuestra inversión, en términos de nuestra decisión de trabajo. Quiero decirles también que he tenido la posibilidad en las últimas semanas de visitar la ciudad más grande del mundo, que es Tokio. Tokio tiene cerca de 38 millones de habitantes. Y esta vuelta pude ver su sistema de transporte y lo pude usar también. Pude interactuar con algunos de los que lo manejan, el sistema de transporte. Y les puedo decir que lo que he notado es que una ciudad como Tokio, el área metropolitana de Tokio, que es más de 2 veces el área metropolitana de Buenos Aires, funciona perfectamente bien. Uno tiene un sistema de transporte que le permite tener un alto nivel y una alta calidad de vida. Y de hecho es una ciudad extendida, el área metropolitana, que genera una buena parte del Producto Bruto del país. Lo hace porque tiene infraestructura, lo hace porque tiene planeamiento. Para darles algunos números y para llevar el tema a lo que seguramente vamos a tratar, porque es lo que hemos analizado, es uno de los aspectos que se ha analizado en el trabajo,
el sistema para las ciudades grandes y las áreas metropolitanas tiene que contar con sistemas de movilidad masivo como son los ferrocarriles. Y en el caso de Tokio, Tokio tiene cerca de 40 millones de pasajeros diarios en un sistema de ferrocarriles que tiene casi 5.000 kilómetros, 2.200 estaciones, 48 operadores. Y funciona e interactúa con el sistema de metro o de subte, con el sistema de autos, cada vez más autos eléctricos, y con el sistema, por supuesto, que ha crecido notablemente en este cambio entre la vida y el trabajo, que es la posibilidad de generar la escala de movilidad humana, es decir, de lograr ámbitos en los cuales se combine la residencia con el trabajo, y uno pueda moverse poco, pero además moverse utilizando bicicleta, utilizando la posibilidad de caminar. Creo que estos son enormes desafíos, pero son también enormes oportunidades. Y el sistema de transporte es uno de los que más va a recibir inversión y está recibiendo a nivel global en los distintos países. Y nuestro gran desafío es cómo podemos financiar esa inversión, pero antes que eso, cómo podemos tener un plan que sea razonable, incluso antes que eso, cómo podemos lograr un modo de gestión que logre que esa planificación se lleve a la práctica y que se haga de una manera transparente, efectiva, cuidando los recursos y logrando que paguen más los que pueden pagar más, pero que exista la posibilidad de la calidad de vida para todos. Así que con esta introducción breve le quiero ceder la palabra al ingeniero Manuel Solanet, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, que seguramente también nos va a dar sus reflexiones. Manuel. Gracias, Pablo. Garganta un poco más, así que voy a hacer un esfuerzo para que ustedes me puedan escuchar. Yo me complejo enormemente, estamos nuevamente en el Centro Argentino de Ingenieros exponiendo un trabajo hecho en conjunto. Como bien dijo Pablo, trabajo en conjunto, la asociatividad da muy buenos resultados siempre. Es el tercer trabajo que hacemos, primero dedicado a la minería, segundo dedicado a la energía y la transición energética frente al tema de la contaminación y el calentamiento global, y este tema, que es muy importante. Diría que en el área del transporte es el más importante. El AMBA es la mitad del país en términos económicos, casi la mitad, y un tercio del país en términos poblacionales. El sistema de transporte no es perfecto. Necesita desarrollo y necesita tecnología y perfeccionamiento. Para eso estamos nosotros los ingenieros. Me adhiero a la idea de que hay que planificar el desarrollo de la infraestructura. Nuestra academia está produciendo, está terminado para publicarse un trabajo sobre la planificación del desarrollo de la infraestructura. No estoy hablando de la planificación económica, sino específicamente lo que nos atañe como ingenieros. Y este es un caso. Capital en infraestructura pública de transporte en las LAMBAs oscila alrededor de los 25.000 millones de dólares. La inversión dedicada a este sistema no baja de los 2.000 millones de dólares por año. Una suma muy importante como para no asignarla y adjudicarla como corresponde. Además estamos sometidos a una evolución tecnológica que en el mundo va rápido. La reunión anual de las academias de ingeniería, a través del CAES, que es el organismo que las agrupa, este año en Croacia, en Zagreb, va a estar dedicada a la movilidad en las áreas urbanas, particularmente a la electromovilidad. De manera que tenemos ahí un desafío que estamos manejando asociativamente con otras 3 academias de ingeniería de habla hispana, que son la española, mexicana y uruguaya. Y se está adhiriendo también la academia venezolana en el exilio. Quiero decir es que tenemos un placer de estar acá, en el Centro Argentino de Ingenieros. Eso. Tan, si se quiere, será, pero pobre. Tuvimos apoyo estatal, cada vez siendo más magro. Estamos sponsors de nuestra academia. Agradecemos a todos ustedes estar acá presentes y nos en la tarea. Máximo. No arranca. No,
Buenos días a todos los que están acá presentes y los que nos siguen por vía remota. Yo voy a explicar un poco de qué se trata el trabajo este. Tiene una cantidad, un esfuerzo muy importante de todos los miembros de la academia que han trabajado en esto. ¿Dónde les voy a ir? ¿Quieres acá? Eso, perfecto. Los integrantes del equipo, ustedes pueden leer ahí nombres, hay muchos de ellos acá presentes y otros que nos están escuchando y algunos que lamentablemente están viajando en este momento, así que no pueden participar del evento. Son todos miembros de la academia o del Instituto de Transporte, quiero decir, miembros académicos titulares o integrantes del Instituto de Transporte. Y ha colaborado con nosotros también el ingeniero Antonio Cortés, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las compensaciones tarifarias de los colectivos. Este es el índice, un índice bastante completo. No vamos a hablar hoy ni exponer sobre todos estos puntos, sino que hemos elegido algunos que nos parecen los más importantes. Y además, algunos de estos temas ya fueron tratados en algunas otras reuniones previas a esta. Hemos tenido 3 reuniones donde se trataron algunos temas. A lo mejor ustedes que participaron de alguna van a encontrar algo repetido en esto. Mucho se ha escrito sobre el transporte en la área metropolitana de Buenos Aires desde 1972, por lo menos cuando fue el estudio preliminar del transporte de la región metropolitana. Y medio siglo después, ahora aún falta concretar muchas de las propuestas que contenía ese estudio, así que estamos atrasados. El objetivo principal de la publicación de la que estamos exponiendo, conjunta con el CAI, tomando como base muchos de aquellos excelentes trabajos que se han hecho, es el de realizar una visión crítica actualizada de la situación y proponer medidas para mejorarla. Es decir, no vamos a hacer ponderaciones ni lisonjas sobre lo bueno que se ha hecho, sino que vamos a puntualizar todo lo que falta hacer. Según la Real Academia Española de la Lengua, transporte es un sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. Señala el transporte público. En el caso del AMBA, lo que tenemos no es un sistema de transporte, sino un conjunto de medios. No existe todavía un ámbito adecuado para el funcionamiento de un sistema, el que requiere permanencia e institucionalidad. Damos por conocido que es el conurbano, todos vivimos acá, y por supuesto hay una definición precisa en el libro. No solo urbano, sino de cada uno de los cordones a los que habitualmente se alude. Vamos a hablar solamente del transporte de personas, excluimos las cargas porque no es un problema central el transporte de cargas en el área metropolitana. Las distancias son relativamente pequeñas, así que el transporte por automotor es por antonomasia el que se utiliza. Veamos cuáles son los problemas sintéticamente. El transporte resulta insuficiente, uno lo ve en las colas en determinados horarios, los medios de transporte. Es de baja calidad. No lo dice ningún libro, es una opinión personal que uso muchísimo el transporte público. La inseguridad personal es algo que aparece todos los días en los diarios. De alguien que está en una parada, alguien que está en una estación, en fin. El tema de la seguridad, que creo que es un tema de la provincia principalmente, pero también de la nación y de cada uno de los municipios, está descuidado. El alto impacto ambiental negativo que tenemos es importante. Este es un mapa de ruido de la capital federal en el horario nocturno, diurno, donde ustedes ven cuál es el rango. El rango llega fácilmente en muchísimos lugares a 80 decibeles, cuando en realidad lo que recomiendan es que no pase de 50. Vivo a poca distancia. No está allá atrás.
Si quieren verla, tienen que cambiar de lugar o ponerse un espejo retrovisor. ¿Eh? ¿Lo pueden ver ahí mientras? Ahora lo vemos, sí. Bueno, Buenos Aires ha sido catalogada como la 8ª ciudad más ruidosa del mundo y es la única latinoamericana que integra el top 10 del ranking con casi 80 decibeles, como decíamos recién. Decía que yo vivo cerca del Hospital Rivadavia, que debería ser un lugar silencioso, y es exactamente todo lo contrario. Los sonidos que superan los 70 decibeles son dañinos, eso lo dicen todos los estudios. Con ustedes. No, es por los que están en stream, que te están entrando. Sí, pues. Bien, gracias. Decíamos que la capacidad sonora impacta en la capacidad, la contaminación sonora impacta en la capacidad auditiva, pero también tiene consecuencias sobre la salud en otros niveles, como el aumento del estrés, de la presión arterial, fatiga crónica, trastornos del sueño y alteraciones respiratorias. Eso lo dicen los estudios médicos de salud. Los otros problemas que tenemos es la tendencia al crecimiento de la participación del automóvil. Lógicamente, si el medio de transporte público no ayuda y no resuelve la demanda, se vuelcan al automóvil. Y las altas tasas de accidentalidad también. En ese sentido, se va a referir después el ingeniero Girardotti al tema de la accidentalidad, pero yo quiero comentar que se creó en el gobierno anterior la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, pero tomó la posta la actual administración y realmente es un esfuerzo importante y sumamente útil porque como se ocupa de toda la accidentalidad de todos los medios y sobre la base de pautas comunes, se pueden homologar las cuestiones y ver lo que nosotros de otra manera más o menos sabemos o intuimos, y es que el transporte ferroviario produce muchísimos menos accidentes y mucho menos graves que los que se producen con el transporte por automotor. Entonces veamos un poco así sintéticamente las principales causas de estos problemas. El transporte público de ómnibus sigue siendo el componente esencial. Tiene como más del 60% de participación en la matriz de transporte, a pesar de las fallas que tiene, que son unas cuantas. No están alineados los intereses de los usuarios y los proveedores o los operadores, con lo cual hay una grieta, para que se use el término, entre los usuarios y los que proveen el servicio. Las jurisdicciones no contratan con eficacia, ni la Ciudad de Buenos Aires, ni el Estado Nacional, ni todos los municipios que deberían controlar en sus áreas correspondientes qué es lo que pasa. No hay inversiones suficientes ni en ferrocarriles ni en subtes. Persisten aún la interferencia entre calles y ferrocarriles. El aumento del tránsito es bajo a nivel de educación también, y la falta de control crean las condiciones para el aumento de la accidentalidad. Desde lo institucional, podemos comentar lo siguiente. Todos estos temas están tratados en extenso y fundamentados en el libro, así que esto es sumamente expuesto. El uso combinado de los distintos modos de transporte entra desalentado por la baja calidad de las facilidades de transbordo y sin integración operativa. A eso se va a referir también Luis Girardotti más adelante. El espacio público que usa el transporte es descuidado, no hay autoridad visible que prevenga o revierta las usurpaciones que tanto mal causan, sobre todo
en el tema ferroviario. Hay casos de accidentes, inclusive fatales, por esa razón. No hay estructuras de planificación estables que generen proyectos razonables y que los sostengan en el tiempo. No existen políticas de Estado en esa materia. Estamos todavía muy atrasados en los últimos 50 años. Puede hablar un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Sí. Bueno, En público. me cuesta, pero lo intentaremos. La estructura político-institucional del área metropolitana hace extremadamente difícil encarar proyectos y acciones. Las necesidades de inversión son muy elevadas y no hay una estructura estable de recursos para su financiamiento. Podríamos decir, esto es un mal y no se puede resolver. Pues no es así. En otros lugares del mundo lo han resuelto a través de autoridades de transporte y en esta filmina tienen ustedes, se trate de estructuras políticas de diferentes características y áreas metropolitanas también de diferentes características. A pesar de eso, los 4 ejemplos que ven ahí tienen su autoridad de transporte y hacen que esto funciona bien. No incluía Tokio porque no lo conozco, pero ahora después de lo que dijo el presidente del Centro de Ingenieros lo vamos a analizar como ejemplo a ver qué es lo que hace, ¿no? En Francia uno diría, bueno, qué sé yo, esto no es tan complicado de resolver. Pues no es así. Yo he conversado hace muchos años de la RATP y me decía que tienen una cantidad, como dice ahí, 102 comunas. Y uno dice, bueno, son las comunas. No, algunas tienen un papel tremendamente importante. Son comunas que existen desde épocas anteriores a los Borbones, así que pesan tremendamente también en las decisiones y hay que arreglar con todas ellas, 102. Así que nosotros tenemos nada más que 27 partidos en el área metropolitana de Buenos Aires. Creo que tenemos una situación favorable. ¿Cuáles serían unas propuestas centrales y básicas? Es una entidad de planeamiento. Finalmente, en el año 2012 se creó la Agencia de Transporte Metropolitano, pero no ha generado frutos así visibles. Ha ido, venido. Creemos que es importante avanzar en la formación de un cuerpo técnico permanente, digo yo, seleccionado por concurso, como hacen en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde hay jurados inclusive externos para justamente evitar los acomodos y todas esas malas prácticas. Debería ser, a nuestro criterio, una dependencia que involucre a distintas disciplinas: urbanismo, ingeniería, economía, gente que conozca de legislación, porque el tema en ese sentido es sumamente complejo también. Y otra propuesta es la de una unidad de financiamiento, la creación de un fondo fiduciario único donde participen todos, donde aporten como tienen que ser y que haya un control en ese sentido, por supuesto una discusión pública de cómo se usan esos recursos. Si no, estamos permanentemente perdidos porque se retasean en determinados momentos, se hacen planes, se hacen propuestas, pero después no hay hechos concretos. He sabido que la relación entre la movilidad, de la cual el transporte es un capítulo central, y el ordenamiento territorial en las grandes urbes está suficientemente probada y así es como se considera a nivel mundial. Con un gran esfuerzo, en el año 2010, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concluyó el desarrollo de un modelo territorial, que es un libro sumamente completo, 337 páginas, una cantidad de figuras y de información que costó seguramente muchísimo recopilar. Pusieron así en funcionamiento una inestimable ayuda para la gestión urbana. Yo sé qué hace.
recibido algunas críticas, pero no ha habido nada a cambio de eso. Entonces, es una herramienta, no es la verdad, no es una cosa donde uno aprieta un botón y salen todas las soluciones, ni mucho menos, pero es una herramienta muy importante y queríamos destacarla. Más allá de las propuestas y los escenarios futuros considerados en ese trabajo, se trata de la iniciativa metodológica que pensamos que habría que continuar, basada en un conjunto de indicadores que permitirían cuantificar un índice de sustentabilidad urbana, y todo lo que se cuantifica permite ver si se avanza en ese sentido positivo o si no se hace. Una brevísima explicación. Estamos poniendo acá un mapa que señala un indicador. El indicador que estamos poniendo ahí tiene que ver con cada uno de esos pequeños rectángulos en que se ha dividido la ciudad. Se le asigna un valor a ese indicador que, por supuesto, hay que relevar. Hay un montón de indicadores, ya vamos a mostrar el panorama completo. En este caso, el que está en la figura es el índice de compacidad, que es la relación entre el espacio construido y el espacio público. Es una medida importante, por eso lo pusimos acá como ejemplo, pero ya les digo, son un montón. Así, sobre la base de estos indicadores, con importancia relativa predeterminada y constante para todo tipo de análisis y proyección, puede determinarse entonces un índice de un índice, en definitiva, es multicriterio, el índice de sustentabilidad urbana. Entonces ahí ven proporcionalmente en el 100% cuánto incide cada uno, y ustedes pueden ver cómo ha sido considerado razonablemente que el 25% de todo lo que influye ahí es efectivamente el transporte. No vamos a entrar en detalle de esto, simplemente era recordarlo y en otros casos saber que esto existe, porque no todos seguramente en esta sala sabían de esta existencia. Así que creemos que sería muy importante no solo continuar esto en la Capital Federal, sino aplicarlo de alguna manera. Lógicamente las distancias y los espacios son diferentes, pero habría que aplicarlo en todo el conurbano como para poder después utilizarlo como herramienta de análisis. Tenemos un poco la explosión demográfica. El ferrocarril tuvo un factor determinante en la explosión demográfica en el área metropolitana. Yo solamente pongo acá 3 partidos, porque para simplificar un poco la cosa, y ustedes ven cómo hasta el año 45, 50, la población en el área metropolitana de Buenos Aires había crecido muy poco. A partir de ese momento, que fue cuando los ferrocarriles empezaron a tener gravitación, creció brutalmente el crecimiento de la población. El ferrocarril fue el que orientó ese crecimiento, pero después en el fondo lo abandonó. Es decir, el ferrocarril decayó en sus prestaciones, y como vemos acá, si tomamos la población de Merlo y Morón, que creció el 80% en ese periodo de 1970 a 2010, y vemos cuál ha sido la oferta ferroviaria o la cantidad de pasajeros que lo utilizaron, que tiene bastante que ver con eso, que ha sido prácticamente estancada o menor que la existía en los inicios de este programa. El estudio que estamos presentando se enfocó en la participación ferroviaria, sosteniendo la idea predominante de transferir personas que suelen utilizar el automóvil hacia el ferrocarril, a fin de reducir la congestión vial y mejorar el cuidado del medio ambiente, lo que no parece haber sido una prioridad durante estos últimos años.
se planteaba la meta de transformar el sistema ferroviario en la verdadera columna vertebral del sistema de transporte público de pasajeros. Esto fue en un estudio que hizo la Academia Nacional de Ingeniería en octubre del 2011, publicó el trabajo al cual pueden acceder en la web, Acceso de la Región Metropolitana de Buenos Aires, Estudio Estratégico Preliminar, el transporte ferroviario y los subterráneos. Persistimos en la idea de que es el ferrocarril la columna vertebral del sistema de transporte. Lamentablemente, los autores de estos capítulos del libro no pueden estar acá en forma presencial porque están viajando. Inclusive hay uno que creo que está arriba de un avión, así que imposible conectarse, que son los ingenieros Roberto Agosta y Juan Pablo Martínez. Estos, en el inicio de este ciclo, explicaron toda la temática ferroviaria con lujo de detalles. Está contenido en el libro. Lamentablemente no nos dan los tiempos a nosotros como para poder explicarlo tan cabalmente como ellos lo hicieron, pero seguramente ustedes en el momento que el libro sea impreso recibirán un ejemplar y podrán corroborar la calidad de esta tarea. En este capítulo se trata extensamente la cuestión. Los siguientes son los títulos de los temas abordados. El ferrocarril y la pandemia. Teniendo en cuenta eso, ha habido cambios significativos, no solo en los ferrocarriles suburbanos, sino, como vamos a ver más adelante, también en los subterráneos. Esta es la red ferroviaria del área metropolitana de Buenos Aires, donde eran 800 y pico kilómetros, pero ahora la CNRT ha agregado algunas líneas, como por ejemplo el tren de la costa, con lo cual tenemos cerca de 1000 kilómetros de red ferroviaria, lo cual para el tamaño del área metropolitana de Buenos Aires es, no sé si suficiente, pero en todo caso muy importante como para desarrollo. Entonces, hay un tema importante que ha sido el estancamiento. Los ciclos de caída y recuperación del sistema ferroviario, la funcionalidad actual del sistema ferroviario suburbano, la evolución de los servicios ferroviarios en Buenos Aires. Esos han sido algunos elementos que han incidido, que se han modificado en todo caso de forma desfavorable. Los factores de la calidad del servicio para la captación de la demanda potencial, que es muy grande, son los que están ahí detallados en la filmina. Todos estos factores son para poder llegar a la calidad del servicio que se requiere para poder captar. Son cosas sabidas, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que incidir sobre ellas. Acá está con nosotros el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, que coincide absolutamente con estas ideas, y hay todo un movimiento de recuperación histórica de las inversiones ferroviarias que está en marcha y que esperamos que cristalice como para poder resolver o paliar en buena medida estos problemas. Entonces, una cuestión fundamental, que es la frecuencia y la velocidad comercial, requiere una cantidad de inversiones que son las que estamos ahí señalando. Uno de los principales problemas es poder resolver la cuestión que es la siguiente, que ocurre no solo en los ferrocarriles urbanos, sino también en el subte, que es que si no hay suficiente capacidad, los que toman el medio de transporte en los inicios, en las cabeceras correspondientes, saturan, y cuando llega el ferrocarril a áreas más próximas al centro de la ciudad, tal como está armado el sistema, no hay capacidad. Eso se resuelve con trenes rápidos.
Ahora, para poder tener trenes rápidos hay que tener vías paralelas, es decir, que en lugar de 2 vías, una en cada sentido, hacen falta 4, 2 en cada sentido, para que los trenes rápidos puedan llegar a funcionar. En una época funcionaban. Cuando yo era chico, viajaba desde Merlo en el tren hasta una estación donde tomaba el tren rápido y rápidamente llegaba al centro de la ciudad, donde tomaba un subte en combinación, el Miserere, que nos llevaba a través de la red de subtes al lugar que nosotros queríamos. Es decir, que el automóvil podíamos no utilizarlo perfectamente. Eso lamentablemente se ha ido perdiendo y acá están las cuestiones que habría que resolver, no el mérito de la brevedad y del tiempo que me están dando, y el tiempo que me sacó Pablo de Artúa. Entonces todo esto, como no me lo van a devolver, voy acortando un poco la cuestión. Entonces, veamos, puedo hacer algunos comentarios, pero vamos en todo caso a leerlos rápidamente. Para el aumento de la frecuencia será necesario en la mayoría de las líneas establecer estaciones cabeceras. Bueno, es lo que estaba ahí en la filmina anterior, no lo vamos a repetir. Vamos rápidamente a los subtes. Ahí están también problema similar al problema de los ferrocarriles suburbanos. Están ahí todas las inversiones que han sido cuidadosamente estudiadas. Ya les digo, son 2 capítulos sumamente importantes y extensos donde se da sustento a lo que estamos en este momento explicando. Esto es más que nada para dar una idea general, y como esta presentación ustedes la podrán entender y la podrán mirar con más detenimiento. Los capítulos que se han tratado en el trabajo sobre los subterráneos incluye el subte y la pandemia, que como ha despoblado la zona central y el sistema de subtes era básicamente radial hacia el centro de la ciudad. Todo esto ha hecho que la demanda en materia de subtes haya bajado considerablemente. Bueno, tenemos que pensar, y de ahí lo importante del urbanismo en combinación con el transporte, cómo avisoramos y cómo se puede modificar a futuro esto. Las actuales prioridades, mirando un poco a futuro del subte, las consecuencias urbanísticas de la pandemia, que es lo que yo recién les mencionaba, y es necesario encarar el análisis del diseño de la futura red de subte. Sí, hay un plan antiquísimo, se hizo estudios posteriores muy importantes y muy sustanciosos, como fue el llamado PETERS, porque el título es muy grande, es el Plan Estratégico Técnico para la expansión de la red de subtes. Se hicieron una serie de alternativas, pero finalmente todo esto no se ha continuado satisfactoriamente y está pendiente. Lo que dicen los autores del trabajo es que lo que habría que hacer es, sobre la base de toda la información que se tiene, habría que repensar justamente el tema. Y eso requiere tiempo. Entonces, mientras tanto, sugieren algún programa de inversiones inmediatos de menor envergadura, obras menos costosas que tienen que ver con las entradas, las salidas, la conexión peatonal, etcétera, de las estaciones de cada una de las líneas. En algunos, las dos es bastante defectuosa. Así que el mejoramiento de la accesibilidad de las estaciones están ahí línea por línea, tal como lo plantea el ingeniero Agosta. Vamos a saltearnos un poco todo esto y simplemente resaltar que la coyuntura en la cual la ciudad de Buenos Aires debe pensar un programa
de relanceamiento urbano para su área céntrica puede servirle a su gobierno por medio de PASE para encarar un programa de inversiones realista. Estaba invitada acá Manuela López Menéndez, que nos dijo que iba a venir, y algunas de estas cosas tenían esa intención, pero ve que no ha podido. Para encarar un programa de inversiones realista que ayude a ordenar y resolver muchos de los problemas del sistema mientras se replantean los conceptos básicos de un nuevo plan de inversiones de largo plazo en la ampliación de la red con la orientación correcta, que probablemente no sería esta realidad hoy antes, para ejecutar en la próxima generación. Algunos comentarios teniendo en cuenta que el transporte en ómnibus en el área metropolitana de Buenos Aires es tan gravitante porque tiene tanta demanda, y es que queríamos hacer algunos comentarios, quizás repetirlos respecto de alguna de las otras presentaciones. Yo soy un usuario permanente, así que esto lo he escrito sobre la base de mi experiencia práctica. Los recorridos de los buses no han sido diseñados para completar el transporte ferroviario. En muchísimos casos compite con el transporte ferroviario, teniendo en cuenta que no hay la suficiente oferta de transporte ferroviario y se ven de alguna manera obligados a ello. En general, todo el transporte del área metropolitana está centrado en el gobierno nacional, que maneja estos recorridos, así como maneja también los ferrocarriles, incluido el sur. Hay una pésima, yo digo, ahí dice mala, pero digo que es una pésima señalización o inexistencia de las paradas de los buses. Si uno ve, siendo de la ciudad, tiene que preguntar si no es alguna línea que usa habitualmente, tiene que preguntarle al revistero, al kiosco de la esquina, a dónde para el colectivo. No me ha pasado hace mucho tiempo. El otro día me pasó ahí en la calle Cabildo, en las zonas ahí cerca de Juramento, que no sabía dónde podía tomar el colectivo y tuve que preguntarle a 2 o 3 personas hasta que pude llegar a tomar el colectivo que me dejaba cerca de mi casa. Hay muchísimas paradas en las cuales es imposible hacer un refugio por la condición urbana y el espacio que hay, pero en muchos otros lugares es posible y no se hace. Y falta mantenimiento de la señalética. En una época estaban perfectos, postes indicando todo el recorrido del ómnibus, y sin embargo ahora han quedado borradas y no han sido recuperadas. Eso en general. También el tema de la baja calidad de los vehículos. Como decíamos al principio, uno de los principales productores de ruido son los colectivos. Probablemente con el correr del tiempo y cuando pasemos a la tracción eléctrica, eso se modifique, inclusive sea más suave y disminuya la contaminación, no solo atmosférica, sino también de los ruidos. Arrancan bruscamente, frenos ruidosos. Algunos son inherentes al elemento de transporte, al ómnibus. Hay otros que es a la mala predisposición de los operadores o la mala formación de los operadores. Cualquiera le da seguramente, porque ni siquiera el registro ni los controles son del Estado. Si simplemente el que controla es una persona que controla la puntualidad del servicio, pero todo lo demás no lo hace. En ese sentido, los ferrocarriles es la contracara. No cualquiera conduce un ferrocarril. Tiene que seguir un curso, tiene que seguir exámenes rigurosos y tiene simuladores que son la envidia de muchos países de Latinoamérica para poder operar razonablemente o seguridad. Acá hay algunas otras malas prácticas de los conductores, están ahí detalladas, circulan claramente a velocidad excesiva, a veces vienen de a 5 y después pasa media hora que no viene ninguno. Uno no hace señas en la parada, no se detiene, pasan los semáforos en rojo, arrancan antes de que el semáforo
Y así es como ocurren accidentes. Esta fotito es del Metrobús, una zona donde está perfectamente delimitado, todos deberían pasar con cuidado. Haya habido algún accidente imperdonable. Otro capítulo que se trata también es el de las motocicletas. Muchas de ellas no tienen verificación técnica vehicular. Se hace la de acá de la ciudad, pero la gran cantidad, lo diría, el 70% de las motos en la ciudad de Buenos Aires vienen del conurbano, donde si se hace el control es tan superficial que no detectan el factor ruidos. Y aparte de eso, bueno, lo que vemos todos los días, ocupan la vereda. Acá en el centro de ingenieros tenemos un depósito de motos que vienen a esta zona. Y entonces todo esto tiene consecuencias también en los accidentes. Como estoy adelantando lo que va a exponer el ingeniero Girardotti, que son los principales damnificados, ellos mismos, cómo conducen. En fin, ahí tienen la información correspondiente. Un acierto ha sido el del Metrobús. Acá está presente el arquitecto Moreno, que fue el ejecutor del primer Metrobús en la ciudad de Buenos Aires, y el que dio el puntapié inicial para que después se construyeran todos los demás. Bueno, yo termino con esto y le dejo la palabra al ingeniero Carlos Brañas. El ingeniero Brañas es un eminente ingeniero que se graduó como ingeniero naval y mecánico en la Universidad de Buenos Aires en el año 1980. Tuvo una desgracia, fue alumno mío en una de las materias, y tiene algunos proyectos interesantes, y las ideas que va a exponer enseguida son muy originales, y por eso la hemos elegido como una de las cuestiones a exponer. Fue invitado para que expusiera su proyecto ejemplar de integración puerto-ciudad Main Street Landing, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Así que tiene relevancia internacional. Por la Asociación Argentina de Ingeniería Naval y la American Institute of Architects, o ASPI. Se trata de un proyecto construido de parque ribereño con puerto flotante y terminal portuaria integrados, adjudicado por concurso internacional. Como les decía, es académico de número de nuestra Academia Nacional de Ingeniería. Y su participación en el campo profesional como perito, como diseñador, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos en los que puede tener que ver la ingeniería naval, le ha permitido conocer ciudades como Trenton, New Jersey, Basilea, Suiza, Seúl, Corea, Dublín, Irlanda, Nueva Orleans. Trabajando, sí, por supuesto. Algo le habrá dedicado al ocio, pero básicamente eran trabajos que lo convocaban a ellos. Así que, Carlos, le das el uso de la palabra. Ahora sí. Vale. Bueno, buenos días. Después de esa presentación, obligado a decir algo interesante.
Va a ser muy breve lo mío. El tema hidroviario claramente no es central al transporte, pero permite hacer algunos aportes interesantes. Vamos a ver. Bueno, primero brevemente voy a listar cuáles son las áreas navegables que nos interesan. Está el Río de la Plata, claramente, el sistema Matanza-Riachuelo, el delta del Paraná y el puerto metropolitano. Respecto del Matanza-Riachuelo, si bien sabemos que está limitada la navegación, claramente es un objetivo recuperarla, debe ser recuperado, y además es muy importante porque es un eje en el cual tiene que desarrollarse la ciudad en el futuro. Las ciudades se desarrollan muy bien alrededor de cuencas como la nuestra, así que es un pecado no aprovecharla, y parte de lo que hay que hacer es la navegación. Veamos la razón de los sistemas hidroviarios. Bueno, primero permiten despejar zonas congestionadas, utilizando áreas que están libres de uso, que están disponibles sin mayores costos. Revitalizan estas áreas por el hecho de tener actividad en las mismas, y además se cuida el medio ambiente, porque veremos ahora el bajo impacto que tiene la navegación en el medio ambiente. Este es un estudio hecho en Inglaterra que analiza la huella de carbono por kilómetro pasajero de distintos modos de transporte. Verán que el transporte en ferry de pasajeros en pie, que es la penúltima línea, da 19 gramos por pasajero kilómetro, contra, por ejemplo, el autobús es 105. El avión es 250. O sea, claramente el transporte por agua es, sin entrar en la modernidad de transporte eléctrico y demás, dentro del transporte convencional, tiene un impacto muy, muy bajo en la contaminación del medio ambiente. Vamos a ver algunas propuestas, rápidamente listamos acá. Una es el transporte de contenedores a la zona portuaria. La otra es la integración urbana del delta del Paraná. Servicios urbanos como el retiro de basura, el transporte regular de pasajeros y por último una conexión al aeropuerto que ya veremos al final. Este es un ejemplo de un puerto fluvial. La propuesta que hacemos en el libro es utilizar un puerto seco en la zona del mercado central, hay varios estudios al respecto, incluso hechos por la Ciudad de Buenos Aires, pero todos ellos conectan el puerto principalmente vía camión. Nosotros proponemos hacerlo utilizando el riachuelo, con un sistema de este tipo. La terminal es muy, muy sencilla, lo ven en el esquema, no es costoso, y lo que es muy importante es diseñar un barco adecuado, específicamente para ese servicio, y mantener el río limitado a ese servicio. El río no tiene que estar abierto a cualquier navegación, sino específicamente a una navegación concesionada para los contenedores y algún otro servicio más que vamos a mencionar. Es perfectamente factible con muy pocas obras para que el riachuelo sea navegable. Con respecto del delta, ha habido varios intentos de electrificación de las lanchas del delta que son muy contaminantes, reciben altos subsidios. Son ruidosas, realmente tienen un valor histórico, pero como sistema de transporte es un verdadero desastre. Los intentos siempre se hicieron en generar un prototipo de lancha eléctrica, lo cual está muy bien, hay que hacerlo, pero no resuelve el problema. Para resolver el problema hay que tener un sistema integral de electrificación con centros de recarga y de concentración del transporte. ¿Cómo se hace con los hombres? Nosotros consultamos con empresas internacionales que hacen esto con Omnius y les pareció muy interesante y factible hacer este desarrollo en nuestro delta.
Bueno, este sistema se podría integrar con una red de ciclovías en el delta al modo holandés. Acá no hay mucho que inventar, se puede prácticamente copiar todo. Hay una serie de pequeñas ideas que van conectando las islas y permiten generar una mayor ocupación de un espacio que hoy está muy limitado prácticamente a los isleños y un mínimo, ¿no? Con la ciclovía podría haber mucha más actividad y acceso a mucha más gente. Esto se puede integrar al sistema de lanchas colectivas, se pueden hacer pequeños ferries, algunos autónomos que están ahí. Puentes, se podría dar acceso al centro de las islas, por ejemplo, que es muy interesante desde el punto de vista ambiental. O sea, tiene muchas posibilidades. Seguramente, no sé si hay algún isleño acá, pero no creo que haya ni uno que esté de acuerdo con esta idea. Pero ese espacio pertenece a todo el mundo, no solamente a los isleños. Vamos a ver un poquito más. Bueno, esto es una idea de hacer un centro de conexión entre el ferrocarril suburbano en el Tigre, las lanchas eléctricas, las bicicletas en la ciclovía, digamos, todo administrado a partir de un lugar central, que sería muy eficiente. Siempre al modo holandés. Esto que se ve acá es una estación de bicicletas en la ciudad de Delft. Bueno, una propuesta más es la utilización del sistema para el transporte de cosas como la basura. Por ejemplo, en Londres se hace con mucha eficiencia, pero muchas ciudades usan una grúa para el transporte de basura. Básicamente, en la foto de la derecha ven el transporte a granel de la basura. En Londres la transportan containerizada, pero inclusive se podrían usar casas de transporte como elementos para generar biogás a partir de la biomasa que transporta. O sea, hay muchas posibilidades. Y lo interesante es que es un sistema eficiente, barato y permitiría que la basura salga cerca del río, que el problema siempre es que la gente, los ribereños, tienden a volcar la basura al río. Si uno les da la posibilidad de tener un lugar donde volcarla, digamos, se soluciona el problema y además se mejora el sistema de transporte de la basura. Por último, una idea que nos parece interesante sería conectar el aeropuerto de Seiza con Puerto Madero por el sistema Riachuelo-Matanza. El primer tramo del río pasa prácticamente pegado al aeropuerto hasta la Richieri, es muy lindo, no hay acceso, es prácticamente imposible llegar, salvo caminando bastante, y podría ser una alternativa turística, digamos, más lenta, no central, de conexión del aeropuerto, que yo entiendo que la conexión principal debería ser ferroviaria, que no la tiene, como tienen todos los aeropuertos del mundo, pero esto podría ser una alternativa secundaria, interesante o atractiva como turísticamente. No, ese es el resumen de lo que presentamos en el libro. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Carlos. Ahora expondrá el arquitecto Eduardo Moreno, profesional dedicado a la movilidad y el transporte, desarrollando proyectos tanto del sector privado como público. En el que cabe mencionar la Subsecretaría de Logística de la provincia de Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del Grupo 5 de Transporte del Sur, y como ya mencioné, la puesta en servicio del... Eduardo se va a referir a las compensaciones tarifarias de los colectivos. Además, requiere un trabajo muy concienzudo, muy detallado, que le ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo desarrollarlo como para que nosotros lo podamos ahora entender. Bueno, esta es una... 10 minutos. Bien. Es una apretada síntesis del trabajo sobre los mal llamados subsidios. En realidad son compensaciones tarifarias, porque entendemos que un subsidio es un sistema que está destinado a promover o estimular un sector o una actividad. El transporte público de pasajeros
en realidad lo que recibe son compensaciones tarifarias, y así está establecido en el decreto que le dio origen, que es del año 2002, que se compensaba el sistema de transporte público de pasajeros por automotor y áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional ante situación de emergencia. Bueno, esta situación de emergencia ya lleva 20 años, así que parece ser que tan de emergencia no es, y realmente, bueno, ninguno de los actores involucrados, Estado o sector privado, ha sabido resolver. Solamente tres cuestiones básicas que son desde el punto de vista legal. Trabajo y un anexo sobre los distintos decretos, resoluciones y demás que se han dictado a lo largo del tiempo. Pero en el año 2017 el Estado Nacional firma con las provincias el consenso fiscal, donde una de las condiciones es la eliminación de los subsidios diferenciales al transporte en el año 2021. También trata sobre la eliminación de los subsidios al sector energético, pero nada de esto se cumplió. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2017, donde solicita una celeridad en todo el proceso para redireccionar los subsidios a la demanda en lugar de la oferta. Redireccionamiento que debe contemplar, como decíamos, la orientación a la demanda, que llegue a las personas que realmente lo necesitan, por el monto estrictamente necesario, buscando generar el mayor impacto en la relación entre el recurso que está destinado y el impacto sobre el sistema de transporte, promoviendo además mayor eficiencia en la prestación del servicio. Otro hito que para nosotros es importante es la ley 27467, donde se aprueba el presupuesto general del año 2019. En esta ley, el artículo 115 deroga otorgada a la Exsecretaría de Transporte para celebrar convenios con provincias o municipios, deja sin efecto los convenios suscriptos, con lo cual a partir de acá la Nación no debería haber subsidiado más a empresas de extraña jurisdicción. Pero sin embargo, en la misma ley, el artículo 125 crea el Fondo Compensador de Transporte Público para compensar los desequilibrios financieros generados por el artículo 115. Cosas que, bueno, estas son algunas de las tantas incongruencias que nos parece que han existido con respecto al otorgamiento de estos llamados subsidios, que en el año 2002 comenzó con una derivación de fondos de los impuestos al gasoil y terminó con asignaciones presupuestarias específicas que en el año 2000, en el corriente año, están presupuestados cerca de 200.000 millones de pesos. ¿En función de qué se otorgan estos subsidios? Porque hay todo un cálculo de costos establecido por grupos tarifarios, que ahora los vamos a ver, donde se calculan los costos de operación de mercado para cada grupo de tarificación. A esto se le resta el monto del gasoil que se otorga a precio diferencial, se le resta el monto de la recaudación que hacen las empresas, y el saldo es la compensación tarifaria que se aplica en la metodología de acuerdo al periodo, si según sea periodo de baja o de alta demanda. Y a partir de eso se determina el coeficiente de participación en compensación tarifaria de cada grupo tarifario. ¿Cuáles son estos grupos tarifarios para el área metropolitana? El grupo de Distrito Federal, que son las empresas, como sabemos, bajo jurisdicción nacional que no exceden los límites de la ciudad de Buenos Aires. Dos grupos de suburbanas 1, dependiendo si tienen sistema de tarificación por sección o tarifa kilométrica. Las suburbanas grupo 2, que son las empresas de media distancia, pues Buenos Aires-Luján, Buenos Aires-La Plata. Las interurbanas provinciales. Interurbanas provinciales en realidad no son provinciales, son empresas bajo jurisdicción nacional que vinculan núcleos urbanos cercanos de distintas provincias, como puede ser Paraná, Santa Fe. Las urbanas provinciales, que son las que están bajo jurisdicción de la provincia,
también algunas que están con seccionamiento por, es decir, tarifa por sección o tarifa kilométrica, y otros dos grupos de empresas municipales que están bajo la jurisdicción de cada uno de los municipios del área metropolitana. Como se ve, el sistema es bastante complejo. En realidad esta compensación, no hay una sola compensación, son 5. Se compensa por descuentos a jubilados y todos el grupo de personas que reciben algún tipo de ayuda por parte del ANSES. Se compensa por los descuentos en viajes de transbordo. Sabemos que cuando una persona viaja entre un tren, un colectivo, entre dos colectivos, dentro de determinado rango horario, el segundo y el tercer viaje recibe descuentos. Esto también se compensa. Está la compensación por diferencia tarifaria, que depende del sistema que vimos anteriormente. Hay una compensación por reconocimiento de la comisión a la administración del SUBE, comisión que cobra el Banco Nación. Y por último, el gasoil al precio diferencial. Este es todo el combo que está referido a los llamados subsidios. Esto no está en el trabajo, pero para terminar, como dato actualizado, digamos que la tarifa promedio del área metropolitana debería estar alrededor de los 200 pesos. Hoy, a enero de 2023. El ingreso por pasajero realmente no llega a los 25 pesos, por lo cual el ingreso por recaudación que reciben las empresas es extremadamente bajo. El resto es compensación tarifaria por los distintos rubros que se mencionamos. Si se aplicara esta tarifa, la eliminación al subsidio tendría una incidencia sobre el índice de precios al consumidor de aproximadamente 21 a 22%, sobre el salario mínimo vital inmóvil que no llegaría al 12%. Ponemos estos datos porque creo que son indicadores que para definir una política de compensación deberían ser tenidos en cuenta. Alguna consideración final. Primero tenemos que corresponde un análisis jurídico determinando la legalidad de transferir fondos a empresas de extraña jurisdicción. La Constitución Nacional, el transporte de pasajeros es un acto de comercio que según la Constitución Nacional no es delegado en la nación. Es decir, por eso es que cada provincia tiene jurisdicción exclusiva y excluyente sobre sus servicios. En algunos casos, como las provincias de Mendoza, todas las empresas son provinciales. En otros casos, como la provincia de Buenos Aires, hay empresas de jurisdicción nacional y de jurisdicción provincial. Evidentemente, si la nación, por la razón que sea, está otorgando subsidios a empresas de extraña jurisdicción, está incidiendo sobre la organización económica de ese sistema. En mi opinión, debería ser avalada o no por algún abogado constitucional. Yo creo que cada año hay que analizar la ley que aprueba el presupuesto nacional, porque en la ley, no en los anexos, donde están los números, que generalmente es lo que se mide, pero creo que en la ley, cuando se aprueba el presupuesto nacional, generalmente es poco leída, se modifican muchos artículos vigentes, se establecen funciones en distintas áreas de gobierno que contradicen la ley del ministerio, pero como es una ley que está modificando, con lo cual hay todo un intríngulo legislativo en el otorgamiento, el manejo de la política de transporte, que tampoco existe, que debe ser revisado. Y después, bueno, queremos que hay distintas formas para empresas de la jurisdicción nacional. En el caso que se decida, que haya una decisión en continuar con las compensaciones tarifarias, que fundamentalmente es dirigir esas compensaciones a la demanda y a los sectores de menos vulnerabilidad. Hoy, la base de datos del ANSES con la base de datos que tiene la SUBE, el cruce de estos datos permitiría perfectamente determinar a qué persona puede estar dirigido un subsidio, ahí sí sería un subsidio, o una compensación tarifaria a los sectores menos vulnerables. Por supuesto que esos son temas que deben ser analizados en profundidad, pero entendemos que la compensación tarifaria o subsidio debe ser parte de una política integral de transporte
y hacia dónde va dirigido. Esto tiene que ver con la prioridad que señalaba el director Fioravanti o no al ferrocarril, tratando de conformar un sistema que realmente funcione. La cantidad de recursos que se destinan a esto son cuantiosos, por lo cual entendemos que debe ser analizado a fondo. Acá termina Máximo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora escucharemos al ingeniero Luis Miguel Giardotti, graduado como ingeniero civil en 1969 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e Ingeniería de la UCA, posteriormente de atención a su experiencia internacional y otros cursos de formación que realizó. Su título fue reconocido como máster en Ingeniería Industrial por la misma universidad. A lo largo de su dilatada carrera profesional y académica, se distingue por su sólida formación como especialista en emprendimiento y economía de transporte, ingeniería de tránsito y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como director de la materia de planificación y gestión del transporte de la UBA, Facultad de Ingeniería, Economía y Arquitectura. Hará uso de la palabra explicándonos el capítulo del libro sobre realidad, centros de transbordo y accidentes. Tenés 10 minutos. 10 minutos. Bueno. De las definiciones ya sabemos lo que es un centro de transbordo. El objetivo de los centros de transbordo es Trata de hablar lo más fuerte que pueda, porque si no, tratar de aprovechar que los modos guiados, que son ferrocarriles del subte, tienen alta capacidad de transporte, pero obviamente tienen un área de influencia limitada porque no pueden llegar a todos los lugares. Entonces, lo importante sería que tratar de que los otros modos menos eficientes, como el colectivo, alimenten a las líneas ferroviarias para aprovechar su eficiencia. En el año 2005-2006 se hizo el estudio de Trupúa, donde se determinó que sin transbordo de todos los modos de transporte urbano de pasajeros, el 85%, casi el 86%, no realizaba transbordo. Solamente un 14% realizaba transbordo. Esto es un poco, son un porcentaje muy bajo, los transbordos. Eso es porque, como decía, que dijo anteriormente Máximo, el colectivo compite con el ferrocarril. En vez de alimentar, en vez de estar, de ser coordinado con el ferrocarril, compite. De manera tal de que las personas tratan de no realizar transbordo porque no hay centros de transbordo realmente como tales, sino son centros de hecho donde confluyen modos de transporte colectivos, pero no hay una comodidad para hacer el transbordo, no hay lugares cómodos para espera, y tampoco hay integración tarifaria, que es lo que debería haber para que una persona pase de un modo al otro, simplemente con poner la tarjeta nada más, no pagar una nueva tarifa, sino que al final del viaje se le computa el costo del viaje. Bueno, los objetivos de los centros de transbordo, bueno, reducir tiempo de viaje, aumentar la conveniencia y confort de los pasajeros, contribuir al uso del transporte masivo, disminuir la congestión vehicular, aumentar la seguridad del transporte y reducir el impacto ambiental del transporte. Tienen beneficios como son ahorro de tiempo de viaje, aumento de la conveniencia y confort, menor costo de viaje, disminución del consumo de energía, disminución de la circulación de superficie, o sea, disminución de la congestión, disminución de los impactos ambientales, tanto de los gases de efecto invernadero como gases contaminantes. Esto es un mapa que publicó en Trupúa, donde están los centros de transferencia, que podemos ver que en realidad son áreas donde confluyen modos de transporte, pero no son centros de transferencia realmente como algunos son bastante extensos, varias cuadras, hasta incluso kilómetros. Habían identificado 285 centros de transferencia, en los que se realizaban
7,8 millones de viajes por día hábil en el año 2006 o 2007. En el 2019 llamaban extraordinario, un promedio de 165.000 pasajeros diarios, otros llamados principales son 41 con casi 50.000, importantes había 77 con 20.000, bueno, en fin, total, casi todos estos centros de transferencia son centros de transferencia de hecho, simplemente en la calle. Estos son los extraordinarios, son lo que clasificamos como extraordinario. Bueno, se construyó un centro de transbordo importante que fue Moreno. El estudio de ingeniería y de diseño fue hecho por la consultora Limón, y el estudio de arquitectura y diseño arquitectónico fue hecho por el arquitecto Yauró. Es un centro de transbordo bastante bien hecho, pero obviamente que tiene un costo que después por su costo y por necesidades, digamos, que traía todo esto, las autoridades de transporte, que era el contador Randazzo, decidió dejar del préstamo del Banco Mundial que financiaba estos centros de transbordo, dejar de hacerlos para comprar material rodante nuevo. Y ahí se compraron los coches chinos. Entonces quedó este centro de transbordo construido, pero ninguno más. Se hizo el proyecto de Florencio Varela, centro de transbordo de Florencio Varela, pero quedó en proyecto, no se discutió. Fue también un proyecto diseñado por el arquitecto Yauro y la consultora fue Grimo. Bueno, en el centro de Florencio Varela se había determinado que se podían mover 80.000 pasajeros por día, entre colectivos y trenes y autos también, en menor cantidad. El presupuesto llegó a ser de 28,8 millones de dólares, o sea que es una inversión bastante importante. Bueno, entonces se trató en este estudio, tratamos de identificar posibles centros de transferencia y el criterio para seleccionarlo era la cantidad de pasajeros movidos por ubicación en las líneas de ferrocarril. Bueno, se identificaron todos estos, o sea, el Grano Norte, San Cristóbal del Valle, Boulogne-sur-Mer, Granbourg, el Grano Sur, la Estación Sáenz, La Ferrer, González Catán. La Ferrer fue uno de los llamados a concurso para diseño que después no tuvo efecto. El Mitre, el Grano C, San Isidro, Tigre, San Martín, José Don Suárez, el Roca, bastantes en los movimientos, Sarmiento, Merlo, y San Martín, Caseros, Villavista, San Miguel, José C. Paz, presidente del Titila. Tienen la cantidad de boletos vendidos y al lado qué pasajeros le había asignado Itrucúa, pero ahí están incluidos los pasajeros de colectivos, porque ellos tenían toda la información completa, en cambio ahora los pasajeros de colectivos en estos centros de transferencia no están disponibles. En el Plan Nacional de Inversión Pública 2022-2024 aparecen 5 centros de transferencia, de los cuales 3 están mencionados anteriormente y aparece uno nuevo, la Avellaneda y San Justo. Digamos, tienen números iguales, es algo extraño porque cada centro de transferencia debería tener no ser exactamente iguales, como si fuera una copia, ¿no? Bueno, ahí están las inversiones 2022, 2023, 2024, transformados a dólares con el tipo de cambio del Banco Central, pero si después se analiza el Plan Nacional de Inversiones de 2023-2025, estos proyectos no figuran. O sea que fueron borrados. Bueno, eso es con respecto a los centros de transferencia. Ahora,
El otro, ¿La presentación? seguridad. Un Lamba. Sí, no. No le pido a Rocío que la comparte. Es. Sí. Bueno, el tema de los accidentes en el área metropolitana de Buenos Aires tiene hay varios organismos que recogen y publican la información sobre accidentes. Son todos estos observatorios de seguridad vial de la Ciudad de Buenos Aires, el Observatorio Vial de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y AUSA, Autopistas Urbanas, que recolecta todos los accidentes de las autopistas de Buenos Aires. No hay una uniformidad de la información, por lo tanto, la información no se puede, es difícil de poder cruzarla porque no utilizan distintos criterios. La información de accidentes, la mayor parte de las estadísticas que se publican generalmente son accidentes por habitante, por cada 100.000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. Que generalmente no sirven esas estadísticas, absolutamente nada, porque depende de la actividad. Entonces, la verdadera medida de la peligrosidad de alguna infraestructura vial son las tasas de accidentes. Las tasas de accidentes son la cantidad de accidentes según su tipo con respecto a los vehículos kilómetros que se recorren en esa vía. Entonces se expresan como número total de accidentes cada 100 millones de vehículos kilómetros. Entonces, acá se pudo calcular a partir de los datos de APSA que tienen los accidentes más el volumen de tránsito en las autopistas, se pudo calcular esas tasas. Bueno, se comprueba de que la accidentalidad en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires tiene digamos, no es comparable a otras de países como Estados Unidos, por ejemplo. Un poco más altas en algunas autopistas, por ejemplo, la autopista 9 de Julio tiene una tasa de accidentes fatales correcto. Si eso lo comparamos con los accesos a Buenos Aires, los accesos a Buenos Aires tienen una tasa de accidentalidad más alta, e incluso tasas de accidentes fatales también bastante más altas. Si lo comparamos con las estadísticas de las tasas que se verifican en el estado de Kansas, Kentucky, Missouri, vemos que las tasas de accidentes totales son más altas que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero el tema es que los accidentes de menor gravedad realmente no se denuncian. En cambio, en Estados Unidos sí, la policía interviene en todos los accidentes y por lo tanto se registran. Si vemos las tasas Te queda un minuto. Vemos que son bastante... Te queda un minuto. Entonces, ahora, para esto ya lo vimos, esto también. Este es el total de accidentes que hubo en el AMBA. Fueron, por ejemplo, en el año 2017. Se pudo juntar la información de todo lo que había que coincidiendo, entonces se pudo totalizar solamente para ese año. Entonces tenemos acá la cantidad de accidentes. Hay un estudio
esto es importante, un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde establece los costos por víctima. Bueno, acá hay un número bastante alto que dice que un fallecido tiene un costo social de $1.800.000. Cada fallecido en un accidente vial, vial o de cualquier otro modo de transporte, tiene... Para bajar la diapositiva. sí, tiene un costo de 1.800.000. Esto fue materia de discusión con la gente de inversión pública porque nunca aceptaron estos números. Bueno, para finalizar, esto es lo que son los números que se utilizan en Estados Unidos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos. O sea, un accidente fatal tiene un costo de 12,8 millones de dólares del año 2021. Comparado con los nuestros, es bastante mayor. Y esto es lo que se utiliza para que ellos hagan sus análisis económicos de los proyectos que se van a dar. Con esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Para cerrar, nos va a entrar el ingeniero Manuel Solanel, nuestro presidente de la Academia, con el financiamiento del sistema de transporte. Como les dije en mi presentación, el crecimiento de inversión que tiene la Lamba, el país, es sumamente importante. Están dedicados al transporte, estimativamente en el AMBA, se cansa el orden de los 25.000 millones de dólares. Dicho esto, tenemos que imaginar esta necesidad en el contexto de un país y de un gobierno que tiene una dificultad fiscal evidente. Está en condiciones de satisfacer esta necesidad de inversión para mantener su crecimiento. El hecho es que tiene que recurrir en la mayor medida posible al capital privado, complementándolo con el capital público, segmentos de esta área de inversión que no convocan claro, inversiones intensas, particularmente en el ferroviario y el subterráneo. La tradición ha sido diversa en Argentina. El desarrollo de las redes ferroviarias y subterráneos se hizo a través del capital privado, pasó a ser estatal. En las últimas décadas ha sido fundamentalmente estatal, salvo en la década del 90 donde se intensificó el Estado. Es decir, locatoria e inversión privada forma de dificultar el riesgo que tiene que enfrentar el que invierte en un sistema sujeto a riesgo político, a riesgo institucional. Esos riesgos se traducen cuantitativamente en la medición del llamado riesgo país. El riesgo país incluye todos los factores que pueden atentar contra una inversión, determinados títulos supuestamente de menor riesgo, comparados con títulos de riesgo mínimo, que son los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La Argentina ha oscilado, ha tenido periodos de bajo riesgo país, más de cada, hoy está en 2000, los básicos, o sea, un título del gobierno argentino de similar acción y puesto de riesgo, paga 20% más que un título del Tesoro de Estados Unidos. Esto no es neutro para las inversiones privadas. Quien hace un cálculo de valor de un activo adquirido, que hace un cálculo de riesgo, de inversión, la exigencia, el retorno que le debe dar a esta inversión, tiene en cuenta. Yo esto se pone de manifiesto la enorme dificultad que tiene en estos momentos y en el futuro la convocatoria de capital privado. ¿Qué condiciones deben por lo menos tratarse, implementar para que estos inconvenientes se minimicen? En primer lugar, el sistema tarifario al cual se refirió el arquitecto Moreno.
tiene que satisfacer ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que cubra el costo de los servicios, menos el costo de los servicios, están en manos del concesionario o del adquirente del activo. En este sentido, está claro de que no está sucediendo. La proporción de ese costo es mínima. El transporte urbano de Buenos Aires, el transporte de buses, ferrocarril. En comparación con otros países, satisface 10%, 15%. Es lo que se debe comparar el costo del servicio con el del pago. Esto implica un enorme riesgo, que uno depende de un subsidio. El subsidio depende de una decisión de gobierno, depende de un presupuesto. La inflación se multiplica este riesgo, obviamente. Bien. La inflación es IVA. En los 90 se hicieron a la par de la convertibilidad y se hacían tarifas en dólares. Esto es una solución al tema. Si no la tenemos hoy. Llego a lo que un comentario para cosas que se dijeron. Sí. Ahora que pasan 3 ómnibus seguidos, 4, uno tiene que esperar después media hora. Advierte de que no hay ningún interés pasajeros por parte de esa línea, que de esta forma lo está buscando. Es porque la tarifa incide muy poco en el ingreso de la línea. Está sujeta a otros subsidios que no son. El hecho es que los servicios que tienen tarifas reguladas, que son la mayor parte de los servicios públicos de transporte, están sujetos a regulación tan importante como los ingresos que obtienen. Esto ocurre en muy pocos servicios de transporte están libres de liberación del control tarifario o de otras regulaciones. Aquí ha sido mucho el servicio de Uber, hay esos servicios que prestan libremente, bueno, pasen a la seguridad, esto es el usuario. Estos son los menos por ahora. Dame la planificación, tiene estos inconvenientes. ¿Cuál es la mejor forma de recurrir al capital privado si esto es posible? Bueno, hay alternativas. Tenemos una alternativa que es la venta de los activos que hacen un servicio. Esto ha sido escasamente utilizado en las privatizaciones. Creo que por una razón importante es el valor de una compañía que tiene pérdidas, que tiene resultados magros por haber sido tocada muy bajo, muy difícil de exponerlo a la opinión pública, sin crear la susceptibilidad de la corrupción en la operación de venta. Ha habido competencia en esa venta. La concesión, obvio, este paso es posible, ¿verdad? Incluso se han tomado concesiones gratuitas en términos de pago inicial. Con obligaciones de hacer, pero no de pagar. Este paso es políticamente más. Implica también otro tema que es el retorno de ese activo al Estado una vez superado el plazo de concesión. Este tema del plazo de concesión tiene otro inconveniente para aquellos servicios de capital que requieren mantenimiento, no son los servicios ferroviarios, los subterráneos, la fija como las autopistas. Acercándose al periodo de terminación de la concesión, es obvio que el concesionario tiene poco interés en hacer inversiones como se requerirían si él continúa. Para resolver esto es dar concesiones por tiempo indefinido, cláusulas de rescisión estrictas por incumplimiento. Aspecto que ha sido bastante discutido en el tema de
la concesión en su momento en Argentina, pero utilizado de esa manera. Bueno, el tema del aporte del Estado en una concesión es un tema interesante. Concesiones ferroviarias en el área metropolitana de Buenos Aires se dieron básicamente para la operación, tomando el Estado la responsabilidad de hacer las inversiones, sea en infraestructura, sea en material rodante. Esto es una forma de resolver el problema de la intensidad de la inversión, la enorme dificultad de tener que fijar tarifas que cubran ambas cosas, operación y recuperación del capital. Existen mecanismos de subsidio implícitos. Uno de ellos es el otorgamiento de avales a los créditos obtenidos por el concesionario de capitales, avales oficiales, para facilitarle y reducir la tasa de interés. Se consideró interesante en algunos casos. Experiencias fue el concesionario no tenía interés en reducir el costo de inversión, viendo esta inversión fue financiada por el préstamo avalado por el gobierno. Habiendo hecho la obra, mismo concesionario que iba a operar la autopista, por ejemplo, habiendo ganado en la gestión de la obra, el problema posterior sigue quebrando. Existen también las garantías de tráfico mínimo. Esto puede obviarse cuando la instalación que se concesiona es instalación obligatoria en un corredor de tráfico conocido, donde el riesgo es equivocarse en la proyección. Siguen tráfico susceptibles de perder ese tráfico con una obra paralela o con un gobierno agresivo. En este caso, la garantía de tráfico mínimo facilita el financiamiento. Se hizo, por ejemplo, en el gasoducto centro-oeste, y una garantía de texto que hay productos que compromete a transportar un volumen, pero ese volumen es dado por un órgano oficial, empresas oficiales que se alcanzan, el Estado lo paga igual, que paga el transporte. Más común es que el Estado se haga cargo de la inversión. Para eso se hacen los fondos fiduciarios, donde la discusión está si la asignación específica a una determinada obra o un conjunto de obras funcional lícita o es inconveniente. Específica, así se hizo la Red Nacional de Caminos. Los economistas o los administradores de Hacienda pierden la posibilidad de asignar inversiones con un criterio de universalidad del presupuesto. La discusión está siempre presente dentro de la red vial, pero digo esa asignación específica. Digo la posibilidad de tener un financiamiento asegurado. Y eso, acá el tema de la iniciativa privada se favorece a aquel que haya presentado una iniciativa sobre otros, y por igualdad de ofertas. Está el PPP. La participación público-privada es cualidades especiales que se ha utilizado en la Argentina y intenté utilizar a menor escala, pero no se pudo hacer porque esto se quiso desarrollar con mayor intensidad. Cada vez se volvieron más complicados. Cortan las transmisiones. Esto, estas inquietudes, creo que hay que establecer, que eso es lo que están buscando en este informe, es de políticas aplicables de financiamiento, que en Argentina tengamos posibilidades de desarrollo de la infraestructura, apelando en la mayor medida a todas las fuentes de capital. Y rezando para que volvamos a la normalidad en materia de riesgo,
en nuestro mundo. Pero con esto terminamos. Muchas gracias. Esto está en YouTube y ahora nos cortan la transmisión, pero si hay alguna inquietud, algún comentario o alguna aclaración, más allá de YouTube, podemos verlo. Así que quedan ustedes. Damos por finalizada la reunión. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya resultado. Un texto puro. Me gustaría. Pero